Capítulo 8. La polizona. A Trenza le pareció ver que la verdadera inspectora llegaba a los muelles, allá lejos, una diminuta e iracunda figura que gesticulaba furiosa hacia el barco que huía. En esos momentos estarían diciéndole que el capitán había insistido en zarpar sin pasar la inspección. Gret, la hija del supervisor del puerto, ya habría salido del tonel vacío y estaría lejos de allí. No había ningún otro testigo en la roca aparte de Ladrillo, Gremi y Sor, cuyas deudas quedarían saldadas con eso. Y así, sin más, Trenza era libre, y en esa ocasión fue punta de diga en lo que se hizo más y más pequeño en la distancia. Prácticamente todas las cosas y las personas que había conocido Trenza jamás vivían en esa isla, y muy pronto ni siquiera alcanzaría a verla ya. Marcharse no le parecía emocionante, le parecía un peso encima de los hombros. Todo niño anhelaba el día en que pudiera escoger un camino distinto al que recorrían sus padres. Trenza habría querido con todas sus fuerzas que el que había elegido ella no la llevara a arrojarse por un acantilado. Pero en todo caso era libre. Había escapado sin contratiempos. Se preguntó si los otros desafíos que tenía por delante le resultarían tan fáciles. Estaba en condiciones de preguntárselo porque, al carecer de aprendizaje formal en las artes, Trenza no tenía la menor noción de lo que es la ironía dramática. Volvió la mirada hacia el cielo. Qué azul era allí fuera, lejos del humo gris de las salinas. Le dio una cierta sensación de indecencia, como si estuviera viendo al cielo sin ropa. El aire olía, ya no a sal, sino puro y limpio, y peligroso. La ausencia de sal daba rienda libre a las esporas. Por suerte, la regala del barco estaba cubierta de plata, y seguro que la gente no navegaría por el mar Esmeralda si no fuese al menos razonablemente seguro. Las velas se inflaron y se sacudieron mientras el barco viraba y los marineros se afanaban dándose voces entre ellos. No habían tenido más remedio que aceptarla a bordo, porque las cédulas de adquisición del rey obligaban a los capitanes a dar pasaje a todo funcionario que deseara abandonar la roca. Así que la tripulación dejaba en paz a Trenza, que se quedó en la parte trasera del barco, en el alcázar, cerca del donde el capitán charlaba con el timonel. Trenza llevaba uniforme de inspectora, con una casaca de brillante rojo y dorado que le caía por debajo de las rodillas. Robada la noche anterior, era la ropa de repuesto que la inspectora guardaba en su armario. La madre de Trenza la había ajustado a la perfección para que diese la impresión de estar hecha a medida para ella. Y, por supuesto, en el registro de amarres que había en la habitación de la inspectora, figuraba por error una cifra incorrecta para la hora en que el sueño de Ott abandonaría la roca, que había provocado que la mujer llegara tarde. Lo único que Trenza llevaba consigo era un pequeño atillo de ropa y una bolsa con tazas y jarras. Su preferida era la cuarta taza que le había enviado Charlie, la de la mariposa. Había algo en ese diseño tan sencillo que la impresionaba. Se alegró de que los tripulantes no le hicieran caso, porque era difícil disimular lo boquiabierta que la tenía aquel océano de esporas verdes. Trenza no estaba al tanto de los hechos científicos que permitían flotar al barco, pero la verdad es que son bastante interesantes. En el lecho oceánico había fumarolas que liberaban ráfagas de aire hacia arriba. Agitadas de ese modo, las esporas se comportaban como un líquido. Es un fenómeno que puede darse en cualquier mundo, incluido el tuyo. Se llama fluidización. Si bombeas aire hacia arriba bajo una caja de arena, verás algo parecido a lo que estaba observando Trenza. Por todas partes salían burbujas entre las esporas, revolviendo y ondulando el océano. Las esporas lamían el casco del barco y fluían alejándose, salpicando, creando olas. No era del todo igual que el agua. El mar era demasiado espeso, y las crestas de las olas se deshacían en volutas de esporas verdes. De hecho, aquel océano era erróneo de un modo que solo puede serlo algo que casi acierta. Familiar y aún así ajeno. Como si fuese el primo maleducado de la materia líquida, ese que hace bromas inadecuadas en el funeral de la abuelita. El barco navegaba como lo haría cualquier otro sobre el agua, pero solo podía avanzar mientras el aire burbujeara desde abajo. En el planeta de Trenza, a ese fenómeno lo llamaban el bullir. Iba y venía al azar, fluidizando océanos enteros durante días seguidos. Cesaba de vez en cuando, y al hacerlo, dejaba encallados a todos los barcos que estuvieran surcándolos. Las interrupciones solían ser breves, pero muy de vez en cuando duraban horas o incluso días. Una ola se estrelló contra el lado del barco y arrojó una erupción de esporas al aire.
Trenza no pudo evitar que se le escapara un grito y alejarse de la borda, pero las esporas enseguida se volvieron grises al morir. «No hemos navegado mucho, ¿eh?», preguntó el capitán desde el timón. Tenía un aliento espantoso, una tez tan morena que parecía tostada y el pelo ralo y apelmazado. Imagínatelo como la respuesta a la pregunta «¿Qué pasaría si la porquería que se acumula en el desagüe de la ducha cobrara vida?». Pero era la mejor opción que Trenza había encontrado después de pasar semanas estudiando las idas y venidas de los barcos, así que no podía quejarse, aunque el capitán volviera a reírse de ella la siguiente vez que se alzaran las esporas. «Tenemos plata de sobra», dijo el hombre, señalando el recubrimiento de la regala y las incrustaciones en la madera de cubierta. También había sendas líneas plateadas que ascendían por los mástiles. «Mata a cualquier espora que se acerque demasiado, inspectora. Estáis a salvo». Trenza asintió, intentando fingir que no estaba preocupada, pero llevaba la casaca abrochada hasta arriba y se descubrió respirando en bocanadas escasas y deseando tener una máscara impregnada en sal. Para distraerse sacó el cuaderno y repasó su plan. Ya había salido de la isla. Lo siguiente era esperar. El barco la llevaría a la isla del Rey en el archipiélago central. Una vez allí, Trenza tendría que buscar la forma de entrar en palacio y conseguir una copia de la petición de rescate por Charlie. Esa sería la forma más sencilla de liberarlo. De acuerdo, pagar el rescate por sus propios medios resultaría casi imposible, pero aún así parecía más fácil que internarse en el mar de medianoche y enfrentarse a la hechicera. Con un poco de suerte, si se las ingeniaba para pagar el rescate o si convencía al rey de que lo pagara, le entregarían a Charlie sano y salvo. La madera crujió al acercarse el capitán. «Tenéis un pelo precioso, inspectora», le dijo, «del color de una buena jarra de hidromiel». Trenza cerró el cuaderno de golpe. «Creo que voy a retirarme a mi camarote». El capitán sonrió. Era justo la clase de hombre que creía que todas las mujeres presentes estaban pensando en él. Lo cual era cierto, en la medida en que todas deseaban con desespero que el capitán se marchara en dirección contraria. Hizo un gesto a Trenza para que lo acompañara descendiendo del alcázar hacia los camarotes. Por fortuna, el capitán la dejó en la puerta sin tener que obligarlo. La habitación era pequeña, pero privada, y la puerta tenía cerrojo. Trenza se sintió mucho más a gusto cuando estuvo a salvo en su interior. Se sirvió agua en su taza de mariposa y se sentó en el camastro para pensar. Todo le transmitía una sensación mucho más real que antes. ¿De verdad estaba haciéndolo? ¿De verdad había dejado atrás su hogar? ¿Qué eran esas palomas tan raras y coloridas? ¿Y por qué estaban hablándole? Lo último era un efecto secundario del veneno que el capitán había ordenado poner en el agua de Trenza. Por desgracia, en esta historia no hay palomas parlantes, solo ratas parlantes.